Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros un periodista gaditano de excelencia. Él empezó en ABC de Sevilla, donde llegó a ser subdirector, pero en los últimos años ha desarrollado una exitosa carrera en el Grupo Yolí. Fue director de Diario de Cádiz y en la actualidad pertenece a su consejo editorial y también escribe sendas columnas para los periódicos del grupo y para el Diario de Cádiz. Escribe también una columna sobre las penosas andanzas de nuestro Cádiz Club de Fútbol y hace también entrevistas. Por unas columnas de entrevistas de él fue premiada con el Premio Andalucía de Periodismo en el año, me parece, 2010. De un estilo depurado, su moderación formal le coloca lejos de los sectarismos de una y otra parte, lo que no merma la claridad e independencia de sus juicios y de sus observaciones. Se trata de José Joaquín León Morgado. José Joaquín, muchas gracias por haber acudido a nuestra invitación. Pues muchas gracias a vosotros también por haberme invitado y muy contento de estar hoy aquí con todos. Gracias. Bueno, vamos a hacer, si te parece, un pequeño perfil biográfico. Tú naces en Cádiz, en el seno de una familia de ¿cuántos hijos? Bueno, pues en una familia muy numerosa, como era la costumbre de la época. Yo nací en el año 55, como la chirigota de los viejos, ¿no? Sí. Y bueno, en aquella época pues ya sabes que... Familia numerosa. Eran los años del desarrollismo y eran muy comunes las familias numerosas, entonces nosotros éramos 9 hermanos. 9 hermanos. En total, fuimos 9 hermanos, yo era el mayor, fui el mayor y bueno, mi padre... ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era muy conocido en Cádiz porque él fue perito industrial y fue profesor en la escuela de peritos industriales que había entonces en Cádiz. Fue también jefe del laboratorio en construcciones aeronáuticas cuando la factoría estaba en Puntales. Y después también tuvo una parte de su vida y al final en la que se dedicó un poco a la política y fue miembro del Partido Andalucista y de hecho fue elegido concejal en el primer ayuntamiento democrático que presidió Carlos Díaz en el año 79, me parece que fue. Lo que pasa es que él estuvo muy poco tiempo de concejal porque de hecho, bueno, tenía su profesión en aeronáutica y eso y al final pues tuvo prácticamente que elegir entre la profesión y la política y prefirió la profesión, ¿no? ¿Y hay precedentes en tu familia de alguien que se dedicara a la actividad periodística? Pues precedentes periodísticos no, lo que sí hay precedentes de imprenta porque mi familia, mi abuelo concretamente, tenía una imprenta en la calle Buenos Aires muy conocida, la imprenta León, que en los años también de la posguerra era una de las principales imprentas de Cádiz. Y después con esa imprenta se quedó mi tío Pepe, que fue el último que la tuvo. Ya la imprenta finalmente, pues ya como suele pasar con ese tipo de negocios familiares, cuando ya llega una generación que no la coge, que no pues la normalmente se termina perdiendo, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Curiosamente, de alguna manera ese local ha seguido vinculado al periodismo, porque el sitio donde estaba la imprenta León es donde está ahora el gabinete de fotografía de Kiki. En la calle Buenos Aires. En la calle Buenos Aires. En el mismo lugar. Estudiaste en San Felipe Neri, todo el bachillerato, imagino, hasta lo que era entonces el Preu, ¿no? Bueno, yo empecé, sí, estudié todo el bachillerato. Lo que pasa es que mi primer colegio en Cádiz fue con lo que entonces se llamaban parvulitos. Sí. Fue en la Torre Tavira con las Hijas de la Caridad, que tenían también una sección para niños. Chicos. Y entonces fue, pero vamos, allí estuve muy poco. Torre Tavira del centro. La Torre Tavira del centro. Que estaba centro. entonces en la Torre Tavira. Y era un colegio, en aquella época era un colegio de religiosas de las Hijas de la Caridad, pero allí estuve un año solamente lo que era parvulito. Ya después, enseguida, al año siguiente, me fui desde el primer grado que se llamaba entonces al colegio de San Felipe Neri del centro de Cádiz, el que está al lado del oratorio. Exacto. Y bueno, yo he sido uno de los niños gaditanos, por así decirlo, que hizo su primera comunión ante la Inmaculada de Murillo en el oratorio. San Felipe, en el oratorio. También era monaguillo en el oratorio. O sea que es un lugar que ahora parece que estamos, algunos por lo menos, han redescubierto el oratorio, pero el San Felipe pues tenía una larguísima tradición en Cádiz, y más en aquellos años cuando había, bueno, pues sacerdotes marianistas muy conocidos en Cádiz, porque yo cuando estaba todavía en el San Felipe Neri del centro de Cádiz, todavía estaba allí, por ejemplo, el padre Vicente,
conocidísimo aquí en Cádiz. Y bueno, ya después con el tiempo, pues otros sacerdotes marianistas que han sido también muy conocidos, como el padre Manuel Mateo o el padre Feliciano, que fueron profesores míos, los dos precisamente de latín, pero ya no en el colegio de San Felipe del centro, sino en el de Puerta Tierra, que es al que pasé ya después. Porque el colegio de Puerta Tierra es del 50 y algo, ¿no? La construcción. El colegio de Puerta Tierra ya existía, lo que pasa es que entonces los niños que estábamos en los marianistas, pues en los primeros cursos podían elegir entre el San Felipe Neri del centro o el San Felipe Neri de Extramuro, que se llamaba, ¿no? Y claro, los que vivíamos en el centro, como era mi caso, pues elegíamos el que es ahora el oratorio, que entonces también era colegio, como sabemos. Y ya después, cuando se hacían los 4 primeros cursos, que era lo que entonces llamaba el ingreso, una vez que ya aprobabas el ingreso, el primero de bachillerato necesariamente había que hacerlo en el San Felipe Neri de Puerta Tierra, Extramuro, sí. En Extramuro. Y entonces ya, pues bueno, aunque seguí viviendo durante un tiempo en el centro, pero ya me tenía que desplazar. Que había un autobús que se llamaba El Coco. Había un autobús que se llamaba El Coco, efectivamente. Sí, porque tiempo, ¿no? Sí. Bueno, luego decides hacer periodismo y te marchas a Madrid, haces la carrera allí en la Universidad Complutense, también la compaginas con la diplomatura en Humanidades, me imagino, para complementar, extender cultura, ¿no? Sí, la diplomatura de Humanidades que había entonces en la Universidad Autónoma, y bueno, era un poco como lo que tú dices, ¿no? Como, no sé si sería algo parecido a lo que ahora podemos entender por un máster, ¿no? Aunque no era exactamente eso porque eran 3 cursos que se hacían, pero bueno, que era un poco de formación, es decir, era para darte una mayor amplitud cultural, perspectiva, ¿no? Sí, histórica. Incluso, y entonces se hacían unos cursos de humanidades y eso eran 3 años y en la Universidad Autónoma, pero era como un complemento de la carrera que la hice en la Complutense. O sea, estuviste entonces en las 2 universidades y además te coge un momento clave que es el momento 70 y... Claro, yo entro allí en Madrid y empecé a estudiar en el 73. Fue además un año un poco complicado porque fue un año muy raro, que hubo un ministro de Educación, quizás las personas más mayores que nos estén escuchando lo recordarán, se llamaba Julio Rodríguez, al que se le ocurrió la feliz idea, entre comillas, lo de feliz, de empezar el curso académico en el mes de enero. Sí. Entonces nos tuvo desde el mes de junio, los que habíamos conseguido terminar, yo había terminado COU en el mes de junio, y entonces estuvimos desde el mes de junio hasta el mes de enero sin empezar las clases. Bueno, yo me estuve, digamos, distrayendo porque conseguí entrar en el Diario de Cádiz precisamente para hacer unas prácticas entre los meses de verano y el otoño aquel. Fueron 4 meses. Y ya después, pues en el mes de enero me fui a Madrid, empezamos el curso efectivamente en enero del 73. Y claro, me cogieron unos años desde el punto de vista estudiantil muy animados, claro, porque fueron los años de la muerte de Franco, de la transición. Todo eso coincidió con mi estancia en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Cómo lo viviste aquello? ¿Lo viviste con distancia? ¿Lo viviste con No, allí era imposible vivirlo con distancia, allí había que vivirlo activamente por fuerza. Vamos, era inevitable, ¿no? O sea, era conflictivo totalmente, era además una facultad donde había mucha conflictividad. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos pues quedaban todavía residuos de algunos grupitos, que también eran algunos de ellos estudiantes de extrema derecha, sí. Había también grupos muy de extrema izquierda. En la Facultad de Ciencias de la Información, pues digamos que los más moderados eran trotskistas más o menos, sí. Por decirlo así. Había muchos partidos de ideología, sobre todo comunista, maoísta, de me acuerdo la Liga Comunista Revolucionaria, que eran trotskistas, de la ORT, que era maoísta, el Partido del Trabajo también. Entonces, el movimiento comunista, entonces todo ese tipo de organizaciones estaban muy metidas en la universidad, ¿no? Y bueno, yo tenía mi ideología también, podemos decir. Yo en aquella época pues me consideraba quizás, pues yo creo que en esa época todo el mundo era un poco de izquierda, ¿no? Sí. Pero vamos, no más moderada. Pero sí es cierto que en aquella época, bueno, pues yo lo que recuerdo con más singularidad y que llamaba más la atención era que allí en la Complutense y en la Facultad de Ciencias de la Información, que como digo era bastante conflictiva y no era
era relativamente frecuente que hubiera incidentes a la salida y la policía cargara y hubiera palos y con los caballos por allí y tal. Y muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, ya cuando se estaban muriendo Franco, pues las clases se daban con policías en la puerta, pero con las metralletas desenfundadas, ¿no? Entonces, bueno, eso imponía un poquito, la verdad. Bueno, terminas la carrera y tienes un recorrido de práctica en diferentes medios, ¿no? Sí, bueno, en el tiempo que estuve en Madrid, yo intenté, como ya de hecho entre la Complutense y la Autónoma, pues tenía mucho tiempo de trabajo y también intenté aprovechar el tiempo en Madrid en ese sentido, ¿no? Y luego también hice algunas prácticas ya al final, cuando estaba en cuarto, en el diario Informaciones, colaborando con ellos un poco. Y luego en verano, cuando me venía a Cádiz, que me venía aquí los meses de verano, pues entonces colaboraba en la Hoja del Lunes, que entonces tenía como directora a Evaristo Cantero, un periodista gaditano muy conocido y muy recordado, y yo me acuerdo también mucho de José María Valle, que hacía la información de deportes y que fue muy amigo mío. Y bueno, como tenía mucha amistad con ellos y eso, pues en verano me venía aquí y estuve, me parece que fueron 3 años así, hasta que ya terminé la carrera en el año 1978 y entonces entré en prácticas en el diario ABC de Sevilla. Es cuando ya tú entras en el diario ABC, y entré allí en práctica en el verano del 78 y bueno, pues ya me quedé allí, ¿no? Te quedas 20 años y hay una... Me quedé 20 años, efectivamente, del 78 al 98. Vivías en Sevilla, lógicamente, trabajabas allí y prácticamente recorres todos los puestos que se pueden recorrer en un periódico, ¿no? Sí, porque hay una transición política y hay una transición del periodismo también. Entonces, esa transición del periodismo, yo en ese aspecto he tenido suerte y lo debo reconocer. La viví en primera persona también y sobre todo me cogió una época en la que, digamos que ocurre que llega una generación nueva a los periódicos, igual que llega una generación nueva a la política, los periódicos se renuevan totalmente. Y entonces, bueno, pues en el caso concreto de ABC, pues se renueva la redacción casi, yo diría que en un 80 o un 90%. Las personas que había de antes, que en general eran mayores, coincide también con que ya eran personas, muchos de los casos, que tenían 60 años, estaban próximos a la edad de la jubilación, muchos de ellos se jubilan, entonces coincide con que entra una generación nueva, ¿no? Y bueno, en esa época es la que entro yo y de alguna manera estoy en esa transición también con un cierto protagonismo basado en eso. Entonces eso también, por otro lado, nos permite el progresar profesionalmente con una rapidez que ahora mismo parece casi insólita. O sea, te puedo decir como curiosidad que yo con 28 años era redactor jefe. Fíjate. Y hoy día uno con 28 años que tenga la carrera terminada está casi de becario, ¿no? Y bueno, yo entré con 23 años, pero es que con 24 pues ya estaba en plantilla como redactor y con 26 era jefe de sección. Y con 28 era redactor jefe, ¿no? Y llegas a ser subdirector, como hemos comentado, entre el año 91 y 98. Sí. Ahí coges una gran experiencia profesional y terminas tu etapa en ABC y en el 98 ya te vienes al grupo Joly y empiezas directamente como director de Diario de Cádiz, ¿no? Bueno, yo había estado como en ABC, como me dices, de subdirector del 91 al 98, coincidió con una época en la que estaba de director Francisco Jiménez Alemán, que había venido de Madrid, y coincidió también con un momento en el que Antonio Burgos, que era su director y que fue una de las personas de las que yo más he aprendido como profesional, ¿no? Realmente con Antonio estuve trabajando pues desde el 78 hasta el año 91 que él se fue de ABC. Él era entonces su director y la verdad que para mí profesionalmente ha sido mi gran maestro en el periodismo, ¿no? ¿Sigues relacionándote con él? Sí, tenemos bastante amistad y estamos más o menos en contacto, nos vemos así algunas veces y la verdad que sí, que tenemos muy buena relación, ¿no? Siempre la hemos tenido y profesionalmente, pues ya digo que para mí ha sido la persona que más me ha enseñado, a lo mejor sin él proponérselo, sino que realmente con su propio ejemplo profesional pues te permitía eso. Y dio la casualidad de que cuando él ya se fue de ABC en el año 91, que era su director, yo entonces era redactor jefe y me nombraron a mí subdirector también, junto con el otro que estaba entonces de subdirector, que era Manuel Ramírez Fernández de Córdoba
un periodista también de mucha calidad que desgraciadamente falleció hace unos años, ¿no?, de un infarto. Y en el año 98, como decías, pues el Grupo Yolí me propuso venirme de director al Diario de Cádiz y también ser director de publicaciones del Grupo Yolí para el proyecto que tenían, que consistía en expandirse más allá de la provincia de Cádiz. Como sabemos, el Grupo Yolí, que edita el Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur, pues estaba muy arraigado en la provincia de Cádiz, pero en un determinado momento, ya a final de los años 90, se plantea la opción de irse fuera de Cádiz para formar un grupo andaluz de comunicación, y en este caso pues fue cuando me contrataron a mí, quizás porque yo de alguna manera unía un poco lo que era el espíritu del grupo, en el sentido de que tenía un origen gaditano, como lo tenía el propio grupo, conocía más o menos Cádiz y dentro de lo que se puede conocer Cádiz, que es una ciudad complicada de conocer, y la provincia más todavía. Y bueno, y también al mismo tiempo pues llevaba 20 años viviendo en Sevilla y conocía bastante Sevilla y el resto de Andalucía, ¿no? Y entonces efectivamente en el año 98 es cuando me vengo a Cádiz. Actualmente, yo no sé si desde cuándo, pero tienes una sección que es el punto de encuentro son entrevistas, me parece, ¿no? Sí. Y aparte una contraportada, son dos entrevistas bueno, distintas. Es que es distinto, es que yo cuando empecé a hacer la sección esta de punto de encuentro, o sea, yo en el tiempo que estuve de director del diario, director de publicaciones y eso, pues la verdad que con la actividad diaria y lo que en sí supone ser director, no puedes dedicarte al día a día del periodismo, ¿no? Entonces yo lo que he mantenido durante todo el tiempo, o sea, desde el año 98 hasta ahora, que lo sigo manteniendo, es, por ejemplo, en Cádiz la sección del palillero. Y claro, sin embargo, yo siempre he sido, independientemente de que me haya gustado dirigir periódicos y que me siga a lo mejor gustando el tener ese tipo de cargos que podemos decir ejecutivos, a mí en realidad lo que verdaderamente me gusta es el periodismo y lo que más me gusta es escribir, ¿no? Y bueno, es quizá lo que es, digamos, mi verdadera vocación y mi verdadera afición. Y entonces cuando ya en el año 2008 dejé de ser director del Diario de Cádiz, empecé a formar parte del consejo editorial y digamos que tenía ya pues otras posibilidades porque tenía más tiempo libre, pues me planteé hacer una sección que se llamaba Punto de Encuentro, que eran unas entrevistas con personalidades de primer nivel de la política y de la sociedad española, ¿no? Entonces fueron una serie de entrevistas personales, casi todas las tuve que hacer en Madrid, algunas también en Sevilla, más que nada por la propia, digamos, residencia de esas personalidades, ¿no? Y esa sección la mantuve era una sección que era muy complicada de mantener durante mucho tiempo porque era una entrevista todas las semanas, era una entrevista de doble página que además de meter lo que era una entrevista de trayectoria sobre la vida del personaje, también intentaba completarla con una serie de preguntas más personales. Entonces realmente era muy complicado y también muy trabajoso, ¿no? ¿Esa fue el punto de encuentro fue por la que te premiaron con el premio? Sí, por esa serie de entrevistas me dieron el 25 Premio de Andalucía de periodismo en el año 2010, como decías tú antes, que además el 25 Premio Andalucía de periodismo, el 25º, pues lo hicieron con la intención, me lo dieron también aparte de por la entrevista, por la trayectoria profesional completa, porque el jurado dijo que como era el premio que hacía el número 25, se cumplían las bodas de plata del Premio Andalucía y quisieron también resaltar la trayectoria de un periodista que aparte del trabajo en sí, que en este caso concreto eran las entrevistas, pues tuviera también una cierta trayectoria detrás, ¿no? Y fue el año que me lo dieron. Y las entrevistas de contraportada pues las empecé a hacer ya una vez que terminé la serie de Punto de Encuentro, que la estuve haciendo hasta el año 2011 aproximadamente. Ya ahora estoy haciendo entrevistas de la contraportada. En esas entrevistas de contraportada, pues he tenido la curiosidad de ver la lista de entrevistados, ¿no? Y hay una gran variedad de ideologías, materias, etcétera. Me ha llamado la atención porque entrevistaste a Pedro Svart, que es un liberal, como decíamos antes, un poco políticamente incorrecto, ¿no? Que está fuera del consenso socialdemócrata, demócrata cristiano en cuanto al papel del Estado como interviniendo en la economía, etcétera. ¿Cómo fue aquella entrevista? Pues la entrevista de Pedro Svart fue muy interesante porque además él, como decías, es un personaje que quizás es políticamente incorrecto, ¿no?
yo hice otra entrevista también de contraportada de otro personaje que es un perfil distinto, pero tiene algún punto coincidente, que es Leopoldo Abadía, por ejemplo, también, el autor del famoso sí, libro de la crisis ninja y tal. sí, Y bueno, yo creo que son personajes que te dan una visión sobre, por ejemplo, sobre la crisis económica muy, muy distinta del manual trillado que nos van contando los políticos, ¿no? Hombre, yo en las contraportadas siempre he intentado que tengan variedad, buscar personajes que puedan ser interesantes para los lectores y hacerlo desde una pluralidad de puntos de vista, pero no solo una pluralidad política, de que puedan ser de derecha, de izquierda y de muchos matices, sino también de una pluralidad de actividades, ¿no? O sea, que ahí lo mismo te puedo sacar a un cantante, que a un escritor, que a un modista, que a un gastrónomo, etcétera, ¿no? Y eso es un poquito la idea de esa sección. Igual que la de Punto de Encuentro, sin embargo, pues sí era un poco más basada en personalidades como decía, de la vida política y social. Y para mí, desde el punto de vista profesional, esa serie, aparte de que me concedieran el Premio Andalucía de Periodismo, que lógicamente desde un punto de vista profesional es muy importante, pero también me aportó una gran visión y muy cercana de personajes muy importantes de la historia de España, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿fue ahí donde entrevistaste a Fraga y a Carrillo en esa sección? Efectivamente, en esa sección yo le hice 2 entrevistas muy amplias a Fraga y a Carrillo, que aparte de lo que se publicó, pues tuve la oportunidad de hablar con ellos y me contaron muchísimas cosas de su vida, ¿no? Porque y sobre todo lo que más me llamó la atención después, que lógicamente en ese momento no lo sabes, hombre, ya eran personas muy mayores también, que estaban de vuelta de casi todo, pero que yo creo que en el caso concreto de Fraga y de Carrillo, las entrevistas que yo le hice, si no han sido las últimas que se han publicado en prensa, que puede que sí que lo hayan sido, pues si no han sido las últimas, habrán sido las penúltimas en alguno de los casos, ¿no? Porque fueron de las últimas, yo no recuerdo haber visto después ninguna más. De hecho, tanto uno como otro pues fallecieron pocos meses después de que yo les hiciera las entrevistas, sin que tenga relación ninguna, porque no vayamos a relación, no vayamos. Que fue por gafe. Y bueno, pues la verdad que me parecieron muy interesantes porque yo vi ahí a esos 2 personajes. Claro, si pensamos, por ejemplo, en lo que ha sido cada uno, ¿no? Y las vidas tan polémicas que tienen, incluso en las acusaciones que le han hecho, por ejemplo, a Carrillo de paracuellos y todo aquello. Y yo estuve hablando con él de esos temas y, claro, no es lo mismo hablar a lo mejor con el Carrillo de ahora o de entonces, que ya tenía más de 90 años y que estaba totalmente, pues, los últimos años de su vida y de vuelta de todo, ya retirado de la política activa, en la que también, aparte del tema de paracuellos, bueno, pues es que nosotros decimos paracuellos porque es lo que le duele, digamos, a la derecha, pero Carrillo es un personaje que también es muy controvertido para la izquierda, porque cuando fue secretario general del Partido Comunista, pues hizo sus grandes purgas también, ¿no? Y dentro de la izquierda española, pues Carrillo es un personaje que es respetado y también es odiado, ¿no? Así es. Entonces, bueno, él contaba cosas y, claro, realmente, por ejemplo, en el caso de Paracuellos, que yo le pregunté si él estaba al tanto de aquellos acontecimientos y tal. Entonces él me dijo una cosa que quizá muchas personas sobre todo de nuestra generación, no valoran exactamente cómo fue la guerra civil. Dice, claro, es que para conocer aquello de Paracuellos, dicen, yo no estaba al tanto, a mí no me consultaban, pero a mí me dio la impresión de que él algo sabía, por supuesto, ¿no? Y sobre todo lo que él decía era que en la España de entonces no se pueden aplicar los criterios de la España de ahora, en el sentido de que, claro, Paracuellos llega después de unos acontecimientos, como son también los fusilamientos en la Plaza de Toros de Badajoz, en los que cayeron muchos republicanos fusilados por las tropas nacionales, y entre los republicanos que habían fusilado en Badajoz, pues había muchos que eran familiares de los que luego cometen los fusilamientos de Paracuellos, ¿no? Dice, claro, es que el odio que había en aquella España, las circunstancias que había, pues realmente digamos que nos sobrepasan y no tienen nada que ver con la situación de ahora, ¿no? Y en el caso también de Fraga, pues en cierto modo era un poquito casi, digamos, conmovedor ver a un hombre como Fraga, que había sido también pues muy enérgico, que en un determinado momento pues también fue muy criticado cuando fue ministro del Interior por aquello que dijo de la calle es mía y todo aquel tipo de cosas, que ya en los últimos años de su vida pues iba todos los días a trabajar en una silla de rueda al Senado, prácticamente de una forma simbólica, porque ya él dentro del Partido Popular no tenía ningún cargo orgánico y era
una figura, pues bueno, digamos honoraria, ¿no? Pero no ejecutivo ya. Y sin embargo él, con ese sentido del deber que tantas veces alardeaba, pues realmente iba en unas condiciones muy penosas, porque estaba prácticamente inválido, en una silla de ruedas, y acudía todos los días, lo llevaban al Senado para poder estar en su despacho, donde realmente ya tampoco tenía una actividad muy significativa, ¿no? A mí eso me llamó bastante la atención. José Joaquín, te iba a preguntar por temas Sevilla y Cádiz, pero me dicen que tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad. Entonces, a la vuelta te pregunto. Pues muy bien, esto. pues Así que vuelta. 5 minutitos de publicidad.